Fue un partido muy bonito en lo personal y en lo grupal. Creo que hicimos un gran esfuerzo. Todo el equipo. Mantuvimos la portería a cero y bueno, conseguimos la victoria y los 3 puntos para venirnos a casa con mucha más confianza y con muchas más ganas de seguir trabajando para seguir sumando. Y en lo personal también una revancha bonita que te da el fútbol cada fin de semana, de poder mejorar, de poder entregarte siempre al máximo y de poder hacer las cosas bien. Sí, bueno, siempre trabajamos esos puntos, el cuerpo técnico siempre trabaja el balón parado para poder agarrar un poco de ventaja en ese aspecto y bueno, gracias a Dios nos salió a todo el equipo, salió una jugada perfecta y pudimos culminar en el gol. No, se la dedico a toda mi familia, a mi novia, creo que ellos son los seres más importantes en mi vida y que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Estoy muy feliz en esta gran ciudad, en este gran equipo, me han tratado espectacular, me han tratado de maravilla, me recibieron muy bien, tanto los compañeros como toda la directiva, los utileros, toda la gente que trabaja aquí. Estoy muy feliz y voy a tratar de aprovechar cada oportunidad al máximo para poder estar aquí mucho tiempo. La verdad que son grandes jugadores, grandes personas, tienen muchas virtudes, muchas cualidades. La verdad que estoy aprendiendo muchísimo de ellos, cada vez estamos mejor. Para mí es un placer jugar al lado de ellos y esperemos que podamos seguir teniendo la puerta en cero muchos más partidos. Sí, bueno, vamos a trabajar muchísimo, con mucha humildad, con mucho empeño para poder conseguir esa victoria. Sabemos que el Athletic de Bilbao no es un equipo fácil, que nos lo va a poner muy complicado, pero bueno, con todo el apoyo de la gente y la buena vibra en el estadio, creo que podemos conseguir la victoria. Después de este partido vienen semanas de selección, parón, te puedes ir a casa tranquilo, a tener unos días libres tranquilo. Creo que es un gran parámetro para nosotros este partido también. Es un partido del cual tenemos que ganar porque tenemos que conseguir nuestra primera victoria en casa con nuestra gente y darle una felicidad a toda nuestra afición.